Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy un nuevo encuentro y hoy te quiero hablar sobre un tema que a lo mejor puede que te sientas identificado con este personaje. ¿Con qué personaje? Con el personaje, o mejor dicho, con un patrón de comportamiento. Hoy vamos a hablar del mártir. ¿Alguna vez te sentiste que siempre estás dando y nunca recibís nada a cambio? ¿Te encontraste cargando con todos los problemas de los demás y sintiéndote responsable por el bienestar de los demás en reiteradas ocasiones? Si esto te resuena, puede que estés atrapada en un modelo de comportamiento o un patrón al que solemos denominar el mártir. Y hoy vamos a explorar cómo es que podemos aprender de este patrón, pero más importante aún, vamos a aprender cómo podemos liberarnos de este patrón cuando estamos en un lugar y en el exceso justamente de este modus operandus. Fíjense, las personas dominadas por este patrón o por esta forma de comportamiento, todo lo que ansían es ser buenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque suelen tener definido el mundo o todo a su alrededor entre lo que está bien y lo que está mal. Y generalmente todo lo que está bien para este tipo de personas es el compartir, es la consideración, es ser extremadamente responsable. Y todo lo que está mal tiene que ver con el egoísmo, con la explotación hacia las demás personas. Entonces, una persona con este tipo de comportamientos percibe como una meta importante en su vida ser una persona mártir porque es algo ennoblecedor, ¿sí? Es algo que para ella o para él, su peor miedo es ser una persona egoísta. Si vos te identificas con este patrón, tu peor temor es ser considerada una persona egoísta. Entonces, muchas veces acá está el origen de los problemas o de los diferentes conflictos que podemos tener en nuestra vida. Fíjate, como las mujeres en general estamos o somos socializadas ¿para qué? Para nutrir, para servir. Nuestro cuerpo está preparado para dar a luz, para dar vida. Entonces, en general, el modelo predominante en nuestra vida, el que mayor tendencia tenemos, es este patrón de comportamiento, el comportamiento del mártir, aún antes de que empecemos un desarrollo personal, ¿sí? Aún antes de que salgamos al mundo, aún antes de que podamos desarrollarnos como profesionales. Es como que es parte de nuestra idiosincrasia estar preparados para cumplir ese rol. Entonces, las mujeres tradicionalmente podemos llegar a permanecer el resto de nuestra vida en este rol si no nos damos cuenta, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede llegar a querer sacarnos de este rol? Algún deseo inconsciente o consciente de querer crecer. Muchas veces podemos estar el resto de nuestra vida en este rol y solamente podemos salir de él cuando atravesamos una crisis. Y una crisis puede ser, por ejemplo, cuando los hijos crecen, cuando se van, cuando tenés un conflicto con tu pareja, cuando tenés una relación en la que tenés alguna infidelidad, en fin, cuando hay en tu vida una crisis de identidad que te está diciendo que este rol que adoptaste en tu vida ya no te está funcionando, que te estás sintiendo incómoda. Entonces, ahí es donde te empezás a preguntar quién realmente sos o quién realmente estás siendo en tu vida. Y fíjate, ser quienes somos siempre se puede redefinir. ¿Qué significa esto? Que yo puedo percibirme de una forma, pero puedo aprender sin negar a lo que ya soy, estar abierto a hacer algo más, a hacer algo nuevo, a hacer algo diferente de lo que hasta ahora vine siendo. Entonces, ¿qué implica que tu patrón de comportamiento esté regido por esta conducta de ser mártir? ¿Qué implica?
implica que te sacrifiques constantemente, implica que siempre estés al servicio de los demás, dejando de lado siempre tu propio bienestar. ¿Y cuál es la creencia fundamental de este comportamiento? La creencia inconsciente es o suele ser que el sufrimiento, repito, que el sufrimiento es un sinónimo de valor. Que el sufrimiento no solo es un sinónimo de valor, sino que también es un sinónimo de amor, un sinónimo de reconocimiento. Entonces, las personas asumen que todo lo que tienen que hacer es sufrir. Sufrir para que los demás puedan ser felices. Sufrir para quizás pagar vos la propia felicidad que puedas estar teniendo en otro momento de tu vida. Entonces, siempre que exista una crisis o siempre que exista algo que reconsidere que tengas que ver tu identidad, de quién querés ser y cómo querés actuar, es que podés encontrarte en esa situación de querer comprender qué es lo que pasa. Fíjate, puede que esté en tu vida o que ocurra en tu vida algo diferente que te obligue a salir o a tener que ejercer un cambio importante. Y ese cambio o ese nuevo compromiso en tu vida, en general, puede implicar un sacrificio, ¿sí? Entonces, si dijimos que siempre tenemos la oportunidad de resignificar quiénes somos y hasta ahora venís siendo el modelo de una mujer sufrida, de una mujer que se sacrifica, cuando te presentás a una nueva situación de crisis o de cambio o de tener que tomar una decisión importante, podés plantearte, poder darte la oportunidad si realmente ese sacrificio que vas a hacer, darle una mirada más profunda, comprender el valor de ese sacrificio que vas a hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Que si siempre te estás sacrificando por los demás, hasta el extremo de olvidarte a vos misma o de ver tus propias necesidades, quizás el nuevo aprendizaje en tu vida es no tener que sufrir, aprender a que no siempre el sufrimiento tiene que ir de la mano con los actos o las decisiones que vos tengas que tomar para generar un cambio en tu vida, sino aprender que también podés querer a los demás, amar a los demás, pero de una forma más consciente. Entonces, en términos simples, ¿qué es lo que te quiero decir? Que sí, que podés amar dándolo todo en tu vida, pero también podés amar desde la libertad, ¿sí? Sin esperar el reconocimiento de la otra persona, sin esperar una recompensa por ese acto que decidiste hacer en sacrificio por otra persona. Entonces, significa asumir tu propia responsabilidad y que lo que vos haces es desde tu deseo, desde tu corazón, no desde un lugar en el que estás postergándote o en el que te llenas de culpa si no lo haces. Es como que cuando tomás una decisión sacrificándote pensando que si no lo haces alguien va a sufrir, deja de ser algo de forma natural, sino que pasa a ser una obligación, un acto en automático, un acto que directamente lo haces porque lo aprendiste y lo automatizaste. Es ahí que ese comportamiento es un patrón inconsciente, como que ya lo aprendiste y lo repetís, aun que a veces hacerlo se te vuelva en contra en tu propia vida. Entonces, es tu responsabilidad dar, pero no por eso tener que pisotear tus deseos, ni dejar que otras personas te pisoteen, sino saber cuándo soltar, cuándo aceptar que estás dando y que hay cosas que no podés cambiar. Porque tus actos no tienen el poder de cambiar a la otra persona. Y para eso, simplemente tenés que aprender a confiar en los procesos de la vida. ¿Dónde se puede manifestar? ¿Dónde se puede manifestar este tipo de comportamiento en tu vida? En varios lugares, principalmente en tu familia,
en tu trabajo, con tus compañeros laborales, en tus ámbitos más habituales. Vamos por parte. En la familia. En la familia puede que la madre o el padre sean las personas que se desviven por todos. Pero fíjate, se desviven por todos, pero nunca están pendientes de sí mismos. Se descuidan a sí mismos. Puede ser, por ejemplo, la típica madre que se sacrifica por la familia, por el trabajo, pero en lugar de hacerlo desde el amor, desde un lugar de disfrutar lo que está haciendo, lo hace desde un lugar de sufrimiento. Y eso es lo que genera un malestar. Cuando vos haces algo desde el sufrimiento, genera un resentimiento oculto. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo muchas veces que en el fondo no querés. Cuando haces algo desde ese lugar, es que ese sacrificio se transforma en resentimiento en tu vida. Y es ahí cuando se transforma en un arma de doble filo. ¿Qué es lo que deberías aprender si esto te pasa? Bueno, que podés seguir ayudando, sí, podés ayudar a las personas, pero desde un lugar de equilibrio, desde tu bienestar, desde que te importa a las demás personas, pero también te importa tu propio bienestar. Entonces, ¿dónde también se puede dar que te pase esto y no sea en tu familia? Dijimos, en tu trabajo. En tu trabajo, que quizás puede que seas la persona que siempre da todo de sí, que da todo aunque esté agotada, que siempre dice que sí a todo, que siempre puedo, que si estoy trabajando puedo un poquito más. Si me tengo que quedar despedidora, bueno, me quedo. Si hago mi trabajo y hago el tuyo, también lo hago. Bueno, ¿te identificás en ese lugar? ¿Sos de estar siempre en ese lugar? ¿En qué otro lugar se puede dar? Se puede dar también en un lugar mucho más significativo, como son tus relaciones más íntimas. Quizás seas el que siempre antepone la necesidad del otro ante las propias. Y a veces, cuando estás poseída por ese rol, ocupás ese rol permanentemente, es cuando te pasa que sentís que das, con la esperanza de ¿qué? De que a veces las cosas se solucionen, de que si hay algún conflicto, el conflicto se apacigüe. Pero mira, justamente cuando pasa eso, es que hay que abandonar la imagen de lo que tenemos que es correcto, ¿sí? Y prestar atención a tu propio camino. Porque cuando justamente estás ahí, estás haciendo algo porque crees que es lo correcto. Entonces, es donde deberías empezar a preguntarte si esa imagen o esa creencia realmente es así o es una creencia tuya. Fíjate, muchas veces haces cosas para que el otro no se enoje, para que el otro no se moleste y querés conseguir que cambie la situación, que cambie la otra persona, que cambie el tipo de relación que estás teniendo. Pero si en realidad vos estás queriendo que la otra persona cambie, haces algo para que la otra persona cambie, ese sacrificio, ¿en qué se traduce? En realidad se traduce en una manipulación oculta. Entonces no se trata de querer hacer las cosas para que el otro cambie, sino se trata de que vos tengas el coraje de ser o de decidir vos tu propia posición, independientemente de lo que la otra persona piensa o desee. O sea, que no sea más valioso o más importante insistir que la otra persona esté de acuerdo con vos en tu pensamiento, sino estar segura vos de tu mirada y tener quizás un ida y vuelta, una charla, un conflicto, pero que ese conflicto lleve a una cuestión de estar de acuerdo o no, pero que sea auténtico. Si no, es tener una relación quizás armoniosa, pero desde un lugar falso o ficticio, o de querer lograr algo que vos realmente deseas, pero de un lugar oculto, en el que en el fondo, tarde o temprano, te vas a llenar de resentimiento. Entonces, ¿cuál es en general la raíz de este comportamiento? Porque vos decís, bueno, yo no quiero ser así, no quiero tener un vínculo distorsionado, no quiero manipular, no quiero sufrir. Bueno, pero ¿cuál es la raíz? Bueno, para eso es que tenemos que indagar. ¿De dónde viene este comportamiento? Y en general, este comportamiento
de abrazar el sufrimiento como algo importante, se basa en una creencia, en la creencia de que ser buena, la persona que siempre lo da, que siempre se sacrifica, es lo que te hace una persona, una buena madre, una buena hermana, una buena pareja. Te trae la redención. ¿Sí? Es como que cuando vos lo das todo y te postergás a vos misma, la creencia es que eso es ser una buena persona. Y eso, en general, es un argumento que la vida lo va reforzando por muchos aspectos, ¿no? Fíjate, cuando vos mirabas la tele, las novelas románticas, los géneros literarios, son los que en general refuerzan eso, refuerzan esta creencia de que a través del sufrimiento es donde sos reconocida, sos valorada y sos tenida en cuenta y sos vista como una gran persona. Entonces todos, en algún punto, por más que no nos guste el sacrificio o sacrificarnos, creemos un poco en el sacrificio. Y es así que muchas veces decidís y haces cosas, haces pequeños o grandes actos de sacrificio, no porque quieras, no porque realmente tengas el deseo, sino porque es la creencia o crees que es lo correcto. Y es ahí donde está la trampa. Fíjate, si creciste viendo a un padre que se sacrificaba, a una madre que sufría, que por todo sufría, bueno, vas a aprender eso, que el amor implica ¿qué? Sufrimiento, sufrir, que no hay amor sin sufrimiento. Entonces, por ese mismo motivo es que muchas mujeres sacrificaron o han sacrificado su propio crecimiento personal, ¿sí? En muchas áreas, y se quedaron y permanecieron en el hogar. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo que eso es lo que ha definido a muchas mujeres. Quedarse ahí en un rol de por vida, en un rol de sacrificarse y postergarse en función de los demás. Y eso justamente es lo que es reforzado por el mito del amor romántico, por el sacrificio de que la mujer tiene, la creencia de que la mujer debe sacrificarse en función de los demás. Pero cuando hacemos eso, no solo nos estamos limitando, sino que estamos limitando a las personas que más queremos. Y en eso también vamos a profundizar un poquito más. Fíjate, muchas mujeres se sienten muy identificadas con ¿qué? Con este rol de ser una mujer sufrida, de ser una mujer mártir. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer aprendió que el sufrimiento en sí mismo es valioso, ¿sí? Que es un valor sufrir por las demás personas. Es más, que hasta muchas veces sufrir es una prueba de nuestra valía, ¿sí? Incluso como un sinónimo de una gran virtud. Por ejemplo, si desde chica recibiste el mensaje de que hay que sacrificarse siempre por los demás, que una madre siempre lo da, entonces pudiste aprender que el dolor, la resignación, el sufrimiento o todo lo que se perciba desde ese lugar es lo adecuado, ¿sí? Es una cualidad positiva. Es como que ser una buena mujer implica eso, implica soportar más de lo que realmente te toca disfrutar. Y eso es ser buena, eso es una buena mujer. Cuanto más sufras, mejor mujer vas a ser. Bueno, ese es el mensaje implícito que vienen detrás de esas frases y esas creencias que poco a poco vamos incorporando y que encima vamos reforzando a través de diferentes mitos románticos. Entonces, ¿qué es lo que te genera esta creencia? ¿Qué te genera creer este pensamiento? Bueno, justamente un miedo y un gran rechazo, porque si vos salís de ese rol, puedes llegar a pensar quién te va a querer. ¿Quién te va a querer si vos no lo das todo por lo demás? ¿Quién te va a querer si vos no sos la buena, si vos no sos la sufrida? Entonces, cuando estás atrapada en ese rol, cuando te quedás ahí en ese lugar y que siempre querés complacer a tu marido, a tu jefe, a las personas que están con vos, a tus hijos, a tus amigos, etc. A todos
todo eso es un gran esfuerzo y un intento en realidad de conseguir desesperadamente todo lo que realmente querés, todo lo que realmente deseas. Fíjate, ¿y qué es lo que necesitas justamente? Ser vista, ser querida, ser reconocida. Entonces, cuanto más necesidad tenés de ser vista, ser querida, ser reconocida, más te vas a esforzar por los demás, más te vas a ir anulando a vos misma, más te vas a perder en el otro. Y justamente es al revés. ¿Por qué? Porque te olvidás que en realidad ya sos merecedora tan solo por el solo hecho de estar acá, en esta vida. No necesitas tener que demostrar tu valía por lo que sos, dando y dando y dando. Simplemente las personas deberían quererte por quién sos, no por lo que haces, por lo que sos y no por lo que postergás por el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando te quedaste ahí atrapada? Tendés a conformarte con menos, tendés a aceptar menos de lo que realmente deseas o necesitas. Aceptás, y escucha esto, migajas emocionales. Sí, aceptás migajas emocionales o justificás todo para ser valorada. Y ahí es donde te quedaste anclada y no te das cuenta y empezás a tolerar malos tratos, pensando que a lo mejor tenés una compañía o una persona al lado. Te crees que es lo que te toca y te olvidás que la vida es infinitamente abundante, que en realidad hay múltiples posibilidades, pero por miedo, por baja autoestima, por inseguridad, te quedas ahí, aceptando lo que no querés y dando lo que ya no querés dar más. ¿Qué es lo que no querés dar más? Más de vos. ¿Y qué es lo que aceptás? Que te maltraten, que no te quieran. Si es en un trabajo, aceptás un salario que no es adecuado para lo que realmente vos estás brindando, pero te conformás porque justamente no te crees capaz, no te crees suficiente. En fin, te la pasás esforzando buscando la aprobación de los demás en todos los ámbitos de tu vida. En el fondo, esto que haces, este regatear para ser querida, es un reflejo de tu baja autoestima. Es una creencia inconsciente de qué? De no ser suficiente, de no ser suficiente tal y como ya sos vos. Entonces, si vos te das la posibilidad de elegir, pero desde la certeza de que ya te mereces el respeto y el amor por el solo hecho de existir, entonces ahí, cuando sos la primera que reconoce su valor, sos la primera que deja de conformarse con migajas. Pero ahora bien, ¿cuál es, aparte de todo esto, la parte negativa de quedarte en este rol? Porque hay un lado B también. Ojo, pensá, ¿qué podemos aprender de tener o de identificarte con este tipo de persona? De ser la que sufre, la buena, la que todo le afecta, la que todo lo da. Bueno, pasa lo siguiente, que cuando vos te sacrificás y sacrificás parte de vos misma, solo para recibir reconocimiento o para que la gente te vea, en general hay un enojo. Te enojas en el fondo. Porque si no obtenés lo que realmente querés por lo que estás dando, te molestás. Y te molesta que otras personas sí logren lo que vos deseas sin hacer tanto sacrificio. Entonces, en el fondo, muy en el fondo, necesitas que los demás también sufran. ¿Para qué? Para justamente verificar esa creencia, que para poder lograr lo que vos deseas hay que sufrir. Además, cuando estás atrapada en ese rol de sufrida, corres un gran riesgo. Y esto ya lo compartí también en una de las historias en Instagram. ¿Cuál es el mayor riesgo? Que te podés camuflar sin darte cuenta atrás de este rol. El rol de la buena madre, la buena hija, la buena hermana. Y justamente cuando te ocultás detrás de esa máscara, es que decís que dejás de hacer cosas por los demás. Y en realidad
no dejas o no haces todo lo que querés por cobardía. Cobardía o miedo a a emprender tu propia vida. No haces tu propia vida. Y justificás no hacer tu propia vida para quedarte en un lugar por los demás. Entonces, en ese momento, en ese mismo momento, es que te quedas anclada en tu propio desarrollo. Pero ojo, no solo te estancas vos, sino que también estás estancando a los demás. Y no solo no vivís tu vida, sino que impedís o no permitís que las demás personas vivan la suya. Muchas veces esto se refleja a través de los hijos. ¿Por qué? Porque es un ejemplo muy común en madres que sofocan a sus hijos, en madres que están permanentemente encima de sus hijos para mantener ese estado simbiótico de cuando ellos eran bebés. Pero ¿qué pasa? Ya son adultos. Entonces, cuando las madres hacemos ese acto de no soltar a nuestros hijos, de sofocar a nuestros hijos, por el solo hecho de que nosotros no nos atrevemos a vivir nuestra vida, bueno, no nos damos cuenta, pero vamos devorando. Nos convertimos en madres devoradoras, se dice en psicología, por miedo a quedarnos solas. Y así hacemos hijos incapaces, hijos que no se atreven a crecer, a desarrollarse en su propia vida. Y claro, inconscientemente este hijo también se siente manipulado o controlado, ¿sí? Para hacer caso o para no hacer cosas que a mamá le molesten, para sostener la felicidad de una madre que está insatisfecha, ¿sí? Entonces, fíjate, puede pasar que este hijo no haga la suya, pero sí haga la que su madre desea. ¿Para qué? Para cumplir el sueño que no es suyo, sino el de su madre. Bueno, ahí son dos infelices. Uno porque no hizo su camino, pero el otro porque tampoco se atrevió a romper esa lealtad y hacer el propio. Entonces, en un tipo de vínculo así, nadie es feliz. ¿Por qué? Porque siempre se espera que el otro satisfaga la necesidad de cada uno y nadie se hace cargo de la propia. Porque acá, ojo, tanto el mártir que se sacrifica por los demás como la persona que recibe ese sacrificio y se beneficia, porque hay un cierto beneficio quedarse en ese rol de benefactor, son los que tienen que tomar conciencia, ¿sí? Así que no seas una madre sofocante, no seas una madre devoradora. Salí de ese lugar de mujer sufrida, que todo te afecta, que todo te duele, que siempre lo das, porque solo generas culpa, porque solo generas relaciones de dependencia, porque eso es quedarte encerrada en una cárcel. No solo vos te quedás ahí encerrada, sino que encerrás también la posibilidad de que tus hijos crezcan, que se desarrollen, que sean felices, que hagan su propio camino. Entonces, te toca a vos salir de ese rol y también a tu hijo, si es que estás en ese lugar, de aprender a poner límites. ¿Para qué? Para poder también él atreverse a hacer su vida. Porque todavía piensa que tiene que esperar que su madre sea feliz para poder él ser feliz. Y esa es la trampa, ¿no? Esas son esas famosas lealtades familiares. Cuando nos refugiamos en la aparente virtud del sacrificio y estamos en exceso ahí, es que podemos quedar entrampadas desde ese lugar. ¿Por qué? Porque nos quedamos ahí entrampadas para eludir tu propio camino, pero también el de los demás. Entonces, ¿cuáles pueden ser las señales de que estás en este rol y no te das cuenta? De que se te está yendo la mano en esta forma de comportarte en tu vida. Bueno, una puede ser la siguiente, que sentís que nadie reconoce todo lo que haces. 2, que te cuesta pedir ayuda a los demás cuando realmente la necesitas. Cuando decís que sí por compromiso, aunque ya estás agotada y no querés hacer más nada. Cuando sentís culpa, cuando pensás en vos primero y no en los demás. Cuando te frustrás, cuando los demás no valoran tu propio esfuerzo. Entonces, ¿cómo podrías librarte de este patrón de comportamiento? Bueno, hay varios, pero vamos a nombrar algunos.
Uno de ellos es empezar a elegir desde la libertad, no desde la obligación, ¿sí? Ayudar está bien, está buenísimo ayudar, pero no desde el sacrificio, ¿sí? El tema es que el sacrificio, bien entendido, y esto podés empezar a incorporarlo, nunca manipula para que los demás te den lo que vos necesitas o para que vos te desentiendas de lo que realmente tenés que hacer. Entonces, cuando vos te estás privando de algo o esperando un reconocimiento, una recompensa oculta por lo que estás haciendo, entonces eso no es un sacrificio genuino. Eso no es darlo todo por amor, sino que es una forma de control o una evasión de tu propia responsabilidad. El sacrificio genuino es una expresión libre, es una expresión consciente. No nace del miedo a quedarte sola, no nace del miedo a que te dejen o a enojar al otro. No nace de la necesidad de aprobación, sino que es genuino, que requiere que vos permitas un crecimiento personal, pero que también ayudes al crecimiento de otras personas. El sacrificio puede ser transformador, sí señor, puede ser transformador. ¿Por qué? Porque puede implicar una renuncia a algo inmediato, pero para lograr algo a largo plazo, que tenga que ver con tu propósito, con tu visión de vida y que esté en coherencia con lo que vos realmente deseas. Entonces, cuando eso ocurre, el sacrificio tiene un poder transformador y no es limitante porque no se basa en la carencia, ¿sí? ¿Cómo podemos distinguir? ¿Cómo podríamos distinguir que estamos dando de una forma apropiada? ¿Cómo yo sé si estoy haciendo un sacrificio transformador y genuino? Bueno, cuando damos, y eso es compatible con mi identidad, con quien yo soy. No estoy haciendo algo en contra de mi coherencia personal, sino que tiene que ver con quién soy, con quién me identifico, con mi crecimiento personal, con lo que realmente está en coherencia con mi vida. Un ejemplo de una persona que lo dio todo y que estuvo en coherencia en su vida al darlo todo es justamente la Madre Teresa de Calcuta. Ella tenía una misión en la vida y era una persona abnegada y sacrificada, pero eso le daba sentido a su vida. Y no estaba llena de resentimiento ni de enojo, ni lo hacía para manipular, sino porque eso era lo que para ella era significativo, ¿sí? Era su visión de vida. Otra forma para poder librarte de este patrón de comportamiento, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, aprender a decir que no, aprender a poner un límite apropiado, aprender a respetarte a través del no. Y muchas veces decir no también es un sacrificio. ¿Por qué? Porque rechazar a veces, por ejemplo, una oportunidad de trabajo o algo que parece que puede estar bueno a corto plazo, decir que no también es un sacrificio, pero si eso no está alineado con tu vida, no está alineado con lo que es un propósito para vos, bueno, decir que no se transforma o deja de ser un sacrificio para ser un acto de autenticidad, ¿sí? Un acto de amor propio, un acto en donde el sacrificio ahí sí es transformador, porque renunciás a esa gratificación inmediata, pero para algo que luego va a tener coherencia en tu vida. Entonces, recordá esto, siempre hay una fina divisoria entre el dar y el consentir, ¿sí? El dar genuino es esto, lo que tiene coherencia con tu vida, pero el consentir en general genera relaciones de dependencia. ¿Y cómo podrías también salirte o liberarte de este patrón? Revisa tu historia familiar. ¿De dónde viene esta creencia de que tenés que sufrir por todo, de que tenés que darlo siempre todo, que tenés que padecer y ser abnegada? ¿De dónde viene? Empezá a priorizarte sin culpa. Cuidarte no es egoísmo, sino es tu propia responsabilidad emocional. Saná tu propia relación con vos misma. Podés darte el amor
que tanto buscas afuera, pero primero siempre es de adentro hacia afuera. Siempre forjamos nuestro amor propio y a partir de nuestro amor propio es que podemos tener vínculos de amor con los demás y de reciprocidad. Y por último, ahora te toca a vos. ¿Te sentiste identificada con este patrón? Bueno, ¿en qué situaciones de tu vida te das cuenta que te sacrificas demasiado? Muchas veces, por estar en este rol, nos cuesta aceptar todo lo que la vida nos da. Pensamos que dar es generosidad y que recibir, o sentimos que recibir, es egoísta, es inadecuado, es incorrecto y hasta muchas veces nos da vergüenza porque pensamos que es vergonzoso. Y esto hace que rechacemos muchas de las cosas buenas que la vida nos ofrece, como si fuésemos huérfanos que tenemos que arreglarnos solos en la vida. Entonces, recuerda esto. En realidad, dar y recibir son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Son partes de un mismo flujo. Cuando estamos aceptando lo que llega con gratitud, siempre también estamos permitiendo que esa energía circule, que nunca pare, que sea un flujo continuo. Y recordá esta frase, ¿no? Jesús dijo, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En cambio, fuimos malinterpretando nosotros el sacrificio, amando a nuestro prójimo, pero en lugar de amarnos a nosotros mismos. Bien, espero que esto te haya sido de aporte. Déjame tus comentarios si te llevas algo de este video, compartilo, si te gusta, acordate que todo lo que se comparte siempre vuelve multiplicado. Y si querés seguir profundizando en estos temas, suscríbete a mi canal, dale un me gusta, activa la campanita y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Te mando un abrazo.